¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio donde podemos, podemos estar juntos platicando, orando, escuchando lo que es la palabra de nuestro Señor. Bienvenido, bienvenida a este momento de Despertar Ministries. Los siervos inútiles, Gerardo y Adriana, te saludan en este momento, dándote la más cordial bienvenida, pero sobre todo la más cordial bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, al precioso Santo Espíritu de Dios, que viene en este momento eh, a cubrirnos en este momento, en esta frecuencia, en cualquier lugar donde llegue, que sea cubierto toda entrada, salida, trayecto y distancia, donde se escuche este mensaje. Las personas que hoy están escuchando este mensaje van a recibir su milagro, su respuesta, su sanidad, su liberación y sobre todo la restauración y restitución de lo que el enemigo en ocasiones viene a querer robar, destruir y matar. Bienvenido, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor en este momento y vamos a comenzar. Ya muchos han hecho la confesión de fe. Si no, puedes escuchar cualquier de las prédicas anteriores donde se hacen las oraciones y hoy te invito a que las hagas. Y vamos a comenzar. Padre, Rey Todopoderoso y Eterno, bendito, bendito Jehová, bendito tu pueblo Israel, Señor. Y Santo Padre, Señor, venimos a darte la honra y la gloria, Dios. Que venga tu precioso Espíritu Santo, el Santo Ruach HaKodesh. Que venga en este momento y nos ayude, nos respalde y nos cubra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, quien pagó con su sangre preciosa por nosotros. Ven ahora, Señor, y glorifícate en este tiempo. Vengo a pedirte, Señor y Todopoderoso, que me des la oportunidad de hablar tu palabra con autoridad. A partir de este momento, Señor, yo suelto el lazo y la red, atando todo ataque organizado, disperso y por tiempos del diablo. Suelto un espíritu de juicio, de devastación, de confusión y de vértigo en contra de todo ejército y todo rango demoníaco. Y coloco las jaulas y las abro con la llave que me ha sido dada y con la vara señalo brecha, donde los ángeles van a llevarse toda cosa contraria, donde el Señor Jesucristo los mande. Rey Todopoderoso, a partir de este momento queda atado y revocado, inhabilitado, ciego, sordo y mudo Satanás, la bestia y el falso profeta. Todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. Asimismo, el príncipe de la potestad de los aires donde operan los hijos de la desobediencia. Viene el nombre de Jesús a partir de este momento. Vienen ángeles, serafines, querubines, seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego, a nuestro alrededor y a nuestro favor, cubriendo toda casa donde se escuche este mensaje, todo lugar donde esté transmitiendo todo teléfono, donde esté cualquier computadora, donde vayan en cualquier vehículo, queda cubierto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y todo plan del enemigo, toda posesión demoníaca de la tierra que exista en todo norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, todo lugar que esté pactado con demonios o por todo brujo, bruja, hechicero, santero, satanista, babalao, tatacongo, orisha o todo aquel que adora la muerte, o cualquier doctrina pagana que haya hecho conjuros para adueñarse de estos lugares que he mencionado, queda cancelado y revocado. Le entrego su carta de desahucio en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús que ha inhabilitado todo plan demoníaco y tomamos control de todo lugar, arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Ven ahora, Señor y Todopoderoso, para y glorifícate en este momento, que tus ángeles, Señor, y tu precioso Espíritu de Dios, de poder, de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia, pero sobre todo el temor de Jehová esté presente. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y en todo este mensaje, en toda esta prédica, Señor, que tu gracia se manifieste. Si hay alguien que esté enfermo y te esté clamando en el momento de este mensaje, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Yo profetizo sanidad en el nombre de Jesús. Asimismo, si hay algún tumor, que ese tumor desaparezca, se desaparezca y no exista más en el poderoso nombre de Jesús. Toda metástasis, todo cáncer, todo sida, toda enfermedad crónica, toda dolencia empieza a irse ahora en el poderoso nombre de Jesús.
Asimismo, si están en opresión demoníaca o influencia demoníaca, si tienen preocupaciones, si está la miseria, la pobreza, la necesidad, la escasez, ahora mismo en el nombre de Jesús, fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera ahora en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. En el nombre de Jesús ahora ordeno a todo enemigo en el nombre de Jesús que quedes inhabilitado ahora. Todo espíritu de temor y de gran horror, fuera ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, bendito sea Israel, Señor. Y en todo este mensaje, Señor, toda persona que te esté clamando, Padre, ten compasión y misericordia, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo va sobre esta frecuencia de radio, llegando a todos lugares y glorificando el nombre del Rey de Reyes. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y vamos a empezar en este momento que ya estamos en la presencia de nuestro Señor, a platicar de este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Primero que nada, le dejo el micrófono a mi esposa, para que ella siga con esta instrucción, esta predica respecto a las porciones que están actualmente en estos tiempos pasando. Y bueno, ese conocimiento que el Señor le da, esa sabiduría, vamos a escucharla de una vez por todas. Adelante, mi amor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos otra vez, compartiendo su palabra que viene del cielo, Min Ashamain. Gracias a mi esposo que me da la oportunidad de tomar este micrófono para platicar y para aprender y para compartir y para meditar y para analizar la palabra del Señor. Gracias. Estoy muy feliz de poder estar aquí delante de ustedes. Es una gran oportunidad y por poquito que no la hago con esta voz, pero el Señor es misericordioso y recuperé la voz porque no podía hablar nada, pero es tan impresionante el poder de Dios y sobre todo la oportunidad que nos da de agradecer incluso cuando no nos sentimos bien, porque a veces necesitamos esos periodos para valorar la salud, la voz tan importante, la voz es tan importante. Nuestra voz es algo grandioso, hermanos. Poder expresarnos, poder orar, nuestra voz es vibración. Hay tantas escrituras que nos hablan de la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abre nuestros oídos. Nuestros oídos representan Jogma y Binah, la sabiduría y el entendimiento. Por ahí entra. También representan nuestros hemisferios cerebrales. Tenemos 2 oídos para escuchar mucho, para entender mucho, para aprender mucho y una boca para hablar mucho menos de lo que escuchamos, pero que hablemos con contundencia, con autoridad en el Señor. Entonces, yo agradezco hoy a Dios la oportunidad de poder hablar y de estar aquí compartiendo esta palabra gloriosa, esta palabra sagrada, la sagrada Torá, la sagrada instrucción del Señor que nos dejó para vivir la vida. Y bueno, estamos en un periodo tan importante que sobrepasa nuestro entendimiento. Es uno de los periodos más intensos del año hebreo, en el calendario hebreo. He tenido comentarios que me dicen y me preguntan mucho, hay mucha duda respecto a cómo corre el tiempo en la Biblia. Y yo les quiero repetir que la Biblia se rige por el calendario hebreo. Se cuenta del tiempo en que el Señor nos sacó de Egipto. Es uno de los 4 años nuevos que hay en el calendario hebreo. Hay un año nuevo para cada cosa. Hay un año nuevo para los reyes, un año nuevo de la creación de Adán, un año nuevo de los árboles, un año nuevo de los animales, pero no crean que es para idolatrar o para adorar a los animales o a los árboles. Cuando sean esas festividades,
vamos a estudiar de ello. Todo se trata de escudriñar la palabra, de meditar en ella, dice el Señor, que de día y de noche meditaremos en ella. No nada más es recibirla y repetirla sin asimilar lo que estamos escuchando, porque necesitamos ser transformados por esa palabra. Vamos a hacer nuestra oración. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y esparcir los manantiales de las grandes profundidades, así como las aguas cubren el mar, con la llegada de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, rápidamente, pronto y en nuestros días. Amén. Amén. Ve amén. Amén y amén. Es tan importante que deseemos, que querramos ser transformados por esa palabra que vamos a recibir. Le estamos pidiendo al Señor que abra nuestro entendimiento, porque estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos únicos, tiempos que los reyes, los grandes sabios quisieran haber podido estar experimentando tanta apertura para tener acceso a la palabra de Dios. Es irónico que las personas de la antigüedad anhelaban tener el acceso. Los libros de la Torá se quemaban, se escondían, solamente los podían acceder a ellos los reyes. Las personas que sabían leer eran muy pocas. Ahora nosotros tenemos todo, tecnología de punta, libros y libros de la Biblia significa libro en griego. Biblias y Biblias y Biblias tenemos y ahora no nos interesa, no es posible. Al contrario, declaramos con nuestra voz que nos interesa aprender, que nos interesa conocer y es por eso que estamos aquí. Ya sé que ya me tardé mucho con este tema, pero es bien necesario que lo repitamos con nuestra voz. La voz, nuestro cerebro identifica nuestra voz. Así como una mamá identifica el llanto de su bebé, nuestro cerebro identifica nuestra voz y toma como cierto lo que decimos. Por eso es tan importante nuestra palabra. Es tan importante. Por eso el Señor nos dejó 10 enunciados, 10 mandamientos que les llamamos, pero en realidad son 10 categorías de mandamientos. En la Torá hay 613 preceptos. Los 10 enunciados se llaman Aseret Adibrot en hebreo y no quiere decir mandamientos, quiere decir enunciados o enunciamientos. Y son categorías. Y en ellos se hace mucho hincapié en lo que hablamos, porque nuestro cerebro lo toma como verdadero y nos degrada. Cuando hablamos lo que no debemos, degradamos a nuestra propia persona. Más que hacer daño a los demás con nuestras palabras, primero nos hacemos daño a nosotros. Y eso yo creo que es algo tan terrible delante del Señor, porque Él nos está dando la autoridad de la palabra. Entonces, hoy, con esta palabra que estamos compartiendo, deseamos abrir el entendimiento. Hermanos, estamos en Pesaj. Lo platicamos en el pasado estudio. Estamos en Pesaj, dura 7 días. Estamos en el día 4 del Omer también. El Omer inicia al segundo día de Pesaj. Ya platicamos que el Señor nos dio ese mandamiento. El primero fue nombrar al mes de Nisan. Cuando salimos de Egipto dijo, este será para ustedes el primero de los meses. Rosh Hodesh Nisan, el día primero del mes primero. Por eso cuando encontramos en la Biblia el día primero del mes primero, decimos, pues, ¿de qué está hablando? O el día 9 del mes primero, bueno, es el mes de Nisan. La cuenta del Omer está en el libro de Levítico, ya lo habíamos platicado, del Pasuk 23. Perek 23, o sea, capítulo 23 y Pasukim 15 y 16. Entonces, el Señor nos dice que contaremos el Omer
por 7 semanas completas desde el día después del sábado de Pesaj hasta el día después del séptimo sábado, que es Shavuot. Es un periodo de 7 semanas, que son 49 días, y el día 50 es la entrega de la Torah, Matan Torah, la entrega de la Torah, el regalo de la Torah, el compromiso matrimonial, la ketubá de Dios para nosotros. El Señor nos depositó su alma, su compromiso matrimonial en esa sagrada Torah. Necesitamos escudriñarla y saber toda la sabiduría que se encuentra ahí. Eso es lo que estamos tratando de hacer. El Omer es un mandamiento bíblico y ahorita podemos decir, ¿cómo voy a cumplirlo si no hay un templo a donde llevar? No, o sea, eso ya no aplica para mí. Y hemos sido enseñados. Yo sé que me voy a echar a tantas personas encima, pero necesitamos hablar de esto, porque el hablarlo a través de la repetición de la palabra se va abriendo el oído y así empieza la fe. Por eso es que nos falta fe, porque no tenemos conocimiento ni entendimiento de las escrituras. Necesitamos abrir los oídos a la palabra. Nada de la Biblia está obsoleto, todo está vigente. Jesucristo vino a completarla, a hacerla perfecta en el campo espiritual, en la metacognición, en lo que no es literal. La Torah tiene niveles de interpretación. 4 se llaman Pshat, que es el sentido literal. Remes, que es un sentido alegórico. Darash, que es una enseñanza. Y Sod, que es el secreto, el misterio del Evangelio. Necesitamos aceptar que hemos estado enseñados por mucho tiempo en el sentido literal de la Escritura. Y es tiempo de abrirnos al conocimiento, entendiendo que Jesús, nuestro Salvador, cumplía todo lo que está escrito, conocía las leyes y Él nos dejó a que siguiéramos su camino para poder hacer cosas mayores. Quiso dejarnos bien claro que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie vamos al Padre si no es por Él. Entonces hemos entendido que Él, nada más con creer en Él, ya no necesitamos observar nada de lo que está escrito. Sin embargo, creer en Él nos hace hijos, pero ahora como hijos debemos y estamos obligados a conocer la palabra y aplicarla en nuestra vida. Entonces el Omer es un tiempo de introspección. Es un momento para conmemorar el viaje de nuestro pueblo de la esclavitud a la libertad. Pero ahora, ¿qué es nuestro pueblo? Nosotros mismos, nuestra alma, al venir a esta encarnación, queda atrapada en Egipto, que es el deseo del cuerpo. Y el Omer es una oportunidad para ir desprendiéndonos de esa esclavitud del cuerpo. ¿Qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo, mi ego, mi conciencia propia, que no es la mente del Señor? ¿Qué me pide que me tiene esclava? Lo platicábamos la vez pasada. Pueden ser pensamientos propios, creencias limitantes de que no puedo, patrones familiares, violencia. Así era mi abuelo golpeó a mi papá me golpeó a mí, ahora yo tengo la obligación de salir de ese Misraim. Misraim significa estrechez. Es mi obligación salir de esa limitación de conciencia, de ese estado tan corto de conciencia, y yo voy a romper esa cadena generacional, esa mezcla entre querer obedecer a Dios, pero tengo Egipto dentro de mí, tengo
patrones de comportamiento que me alejan de ser un hijo de Dios. Tengo que definirme en estas 7 semanas. Tengo que saber si soy Erev Raf, o sea, multitud mixta que se vino revuelta con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Multitud que dijo, yo me salvo, yo voy a poner la sangre en la puerta y yo me voy porque estoy viendo que esto está muy tremendo, que este Dios está bárbaro, es el que manda las plagas, pero que al fin y al cabo nada más quería salvar mi pellejo, pero no quería cambiar verdaderamente. O multitud mixta que nada más quería ver la gloria de Dios y tener la fama de que tenía un Dios superpoderosísimo y que pertenecía al pueblo que ese Dios salvó, pero en realidad no quería para nada una transformación, porque el Señor nos sacó para que le sirviéramos. También hay un pueblo que dice que cambió, que dice que sirve a Dios, que dice, pero porque quiere ser partícipe de la riqueza del pueblo. Tal vez no sea riqueza material, pero sí riqueza de, a lo mejor porque digo que soy cristiano, tengo acceso a ciertas, tienen más confianza en mí las personas. Bueno, aunque ahorita ya no, tenemos tan mala fama, qué terrible. No, nos hemos ganado una mala fama por el desconocimiento de la palabra, porque nos falta disciplina para cumplir. Es más fácil decir que ya vino Jesús a quitar todo esto, porque créanme que es un trabajo espiritual. Estar siguiendo el Homer es un mandamiento. Todos los días debemos leer esta escritura y decir día 1, día 2. El Señor dijo que lo contáramos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque al menos al contarlo en voz alta y al leer en voz alta la escritura, hacemos una conexión. Nuestra conciencia se eleva del plano inferior en el que vivimos, de este mundo material, a planos superiores y por fe estamos creyendo que vamos a recibir algo del Señor, porque le vamos a ofrecer en el día 49 una ofrenda nueva, dice el Señor. Una ofrenda totalmente transformada que somos nosotros ahora. Y si lo vemos, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros en el día 50, después de la resurrección del Señor, vino el Espíritu de Dios, la inspiración divina, Ruach HaKodesh, sobre los discípulos. ¿Y por qué en el día 50? Ellos habían hecho el Homer, ellos obedecían, ellos realmente transformaron su esencia animal, la corteza reptiliana que tenemos todos nosotros, la parte más primitiva de nuestro cerebro, en la parte de atrás. No les quiero hablar de términos médicos, pero es muy importante. Es muy importante que nos culturicemos, que sepamos de lo que estamos hablando, que hablemos con convicción, pero para nosotros mismos, no porque queremos convencer a nadie, ni discutir, ni querer tener la razón, ni hablar bonito, para nosotros, hablarnos a nosotros mismos con convicción, porque tenemos 2 hemisferios cerebrales que se tienen que poner de acuerdo. ¿Por qué Dios no hizo el cerebro todo una bola completa? Vamos. No, hizo 2 hemisferios, emulando el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Nuestra inclinación al bien y nuestra inclinación al mal. Todos tenemos adentro una parte de Satán. Aunque se oiga horrible, aunque qué bárbara que dijo esta señora, esa es la verdad. Por eso en las películas y en todo, en el cine del mundo, y en las películas de fantasía y hasta de los niños, sale un diablito y un angelito hablándonos. Ellos saben de lo que hablan. Es una inclinación al bien y una inclinación al mal. El deseo egoísta, el deseo de recibir para mí mismo, el deseo de mí para tener poder, dominio sobre los demás, autoridad sobre los demás, y el deseo de recibir, pero para
trascender, para influenciar positivamente la vida de los demás. Porque no está mal querer recibir. Esa es otra cosa que religiosamente nos han enseñado, que está muy mal querer. Estamos muy mal si queremos cosas materiales. Estamos muy mal si le pedimos a Dios o si queremos superarnos económicamente o cualitativamente en nuestro estilo de vida. Pero eso está muy lejos de la verdad. Dios quiere que nos elevemos sobre las finanzas, que tengamos control para crecer económicamente, financieramente, pero no para egoístamente acaparar, sino para poder con esa provisión influenciar, tener maneras de bendecir, de esparcir el conocimiento de Dios, de esparcir la rectitud de Dios y la instrucción que nos dejó para la vida. Pero bueno, ese es otro tema. Ya me desvié, estábamos hablando de que es necesario transformarnos como lo hicieron los discípulos para recibir Ruach HaKodesh, inspiración divina, lo que llamamos Espíritu Santo. Entonces, los discípulos se transformaron en ese tiempo, obedecieron la instrucción de su Adón, de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Obedecieron y en la obediencia está la bendición. Nosotros también tenemos que obedecer y la ofrenda que se daba en el templo era cebada. La cebada es para los animales. Bueno, era en ese tiempo. Ahorita nosotros consumimos cebada como grano en el pan. Las personas que toman cerveza tienen cebada. Raíz de cerveza tiene cebada. A veces la consumimos en pasteles, traen un poco de cebada sin darnos cuenta. O sea, es para consumo humano. Pero en ese tiempo, en el templo sagrado de Jerusalén, era de consumo animal. Y después la ofrenda que se llevaba era de trigo. Es decir, había una transformación en todos los aspectos. El Señor nos está diciendo que es un tiempo de transformarse. Entonces, nosotros tenemos que vivir este periodo de Pesaj y de cuenta del Omer como nunca antes lo hemos vivido. Es nuestra oportunidad de salir de lo mismo de siempre. Es ilógico que si queremos obtener resultados diferentes, sigamos comportándonos igual. Es ilógico que si queremos recibir del Señor más, sigamos dando lo mismo. Es el tiempo de dar más de lo que hemos dado. Es el tiempo de expandir nuestra conciencia y de verdad hacer un trabajo espiritual. Yo les sugiero y los exhorto con todo mi cariño a que estemos contando el Omer. Agarren una libreta especial, cuenta del Omer, año 5785 o 2025. Es el año en el que estamos. Empezamos el día 2 a la salida de Egipto. Cuando salimos de Egipto, así, hablarlo en primera persona, porque estamos saliendo de la esclavitud. Tenemos que estar seguros que es lo que está sucediendo. No pasó antes, está sucediendo. Entonces, simbólicamente, la cuenta del Omer liga a Pesaj con Shavuot. Así, simbólicamente, la resurrección del Señor Jesucristo liga al pueblo con la venida de la inspiración divina o Espíritu Santo. Sin resurrección, no hay Espíritu Santo sobre nosotros. El Señor nos dejó el más grande regalo que puede existir, esa conexión que tenemos directa, acceso directo con el Padre. ¿Cómo es posible que lo tomemos por poco? Y debemos saber que la entrega de la Torah en Shavuot es el lazo que une a la libertad
física con la libertad espiritual a través de Jesucristo. Con la entrega de la Torá se selló nuestra libertad física y nos constituimos como pueblo de Dios. Fue nuestra constitución celestial. Las leyes que tenemos que seguir, pero más que leyes, instrucciones de amor, contrato matrimonial. Y a través del Señor Jesucristo nos convertimos en esa novia, porque fallamos tanto que tuvo que venir Él a hacernos una vez más dignos para estar delante del Dios del cielo. Entonces, yo les invito a que en estas 7 semanas, ya vamos en el día 4, vayamos anotando día 1, día 2, día 3, día 4. Hagan la lectura de la cuenta del Homer. Hagan la lectura de la resurrección y la recepción del Ruach HaKodesh. Léanlo en voz alta y inviten al Señor a revelarles los misterios del Evangelio. Díganle, Señor, quiero conocer, quiero pertenecer a tu pueblo, quiero participar de tus fechas que dejaste establecidas, quiero participar de esas ligas que tú hiciste. Qué casualidad, las mismas semanas entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá, las mismas semanas de la resurrección del Señor y la venida de su Espíritu. Qué casualidad, los mismos tiempos, las mismas semanas, porque todo lo que vivimos en el desierto es la emulación, en el desierto y en los templos sagrados, es la emulación de la venida del Señor. ¿Es para qué? Para preparar vasijas, se dice cabalísticamente. Quiero aclararles el término cabalá porque lo voy a estar usando mucho. Cabalá significa, en hebreo, viene de la palabra lekabel, que es recibir. Es preparar vasija para recibir todo lo que el Señor quiera depositar en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo decía tanto parábolas. No se puede recibir vino nuevo en odres viejos. No se puede porque se van a romper. Los odres se van a romper, no van a sostener el vino, se van a romper por la acidez del vino, no van a resistir. Necesitamos odres nuevos para que resistan al vino nuevo. Eso es una vasija que contiene algo. Las vasijas contenían el aceite. Las vasijas son un símbolo de nosotros que contenemos lo que el Señor deposita en nosotros. Solo somos instrumentos de Dios. Entonces voy a estar hablando de términos que van a ser muy disruptivos al principio, pero necesitamos saber que es la manera que vamos a abrir nuestro entendimiento y que todo lo que hablo tiene fundamento en la Sagrada Torá. Había un mandamiento muy importante que quiero comentar antes de cerrar, que es parte de la porción en la que todavía estamos en curso, la porción Saf. Y habló Dios a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos. Saf, ordena. Entonces, el sacerdote tenía que sacar las cenizas del altar en la mañana antes de empezar a oficiar. Las cenizas, podríamos decir, ¿por qué Aarón, el sumo sacerdote, la persona encargada de entrar al Santum Sanctorum, al Kodesh HaKodashim, al sagrado de los sagrados, tenía que limpiar las cenizas? Porque no lo hacía una persona encargada de eso exclusivamente, porque él tenía que sacarlas. Eso nos da una lección tremenda. Ahora nosotros somos los sacerdotes. A través de Jesucristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos que, todas las mañanas, antes de salir, antes de empezar a oficiar cualquier oficio sagrado que hagamos. Oficio sagrado es todo lo que nos dediquemos. Una ama de casa, su oficio sagrado es atender su casa, dar de comer a su esposo, a sus hijos, preparar la comida, barrer la casa, lavar la ropa. Bueno, no acabo, ¿verdad? Se me acaba la hora. El oficio sagrado de un papá que sale a trabajar duro por su familia es ese trabajo que está desempeñando.
háganlo sagrado. Hagamos sagrado nuestro oficio. El Señor lo ve como sagrado y nos mandó sacar la ceniza, porque todo lo que hagamos tiene que ser primero con la conciencia de lo que estamos haciendo. Es decir, quitar cualquier residuo que haya quedado en nosotros que nos aleje de la conciencia del trabajo que vamos a desempeñar. Todo lo que hagamos es sagrado para el Señor. Entonces, nos levantamos en la mañana, damos gracias por la vida, damos gracias por la oportunidad de acercarnos a hacer nuestro oficio sagrado. Nos levantamos con esa consigna y limpiamos nuestro corazón y nuestra alma de todo desecho que se haya quedado, de todo sueño que tuvimos que no nos acordemos, de todo pensamiento de preocupación antes de agradecer, porque en automático, y estoy segura, porque a mí me sucede, en automático, antes de dar gracias, es en automático que estoy, córrele, porque los niños llegan tarde a la escuela, córrele, y yo, ay, no he dado gracias, Señor, te doy gracias. O sea, el cerebro está programado, por eso necesitamos empezar a hacer cambios verdaderos, porque los programas que tenemos de Egipto nos atacan. Tenemos que sacar la ceniza para que lo que hagamos en el día tenga la conexión con el cielo, con Atzilut, y hagamos de todo lo que hacemos algo sagrado, porque así lo ve el Señor. Gracias, gracias, gracias por su atención. Ay, pues espero que podamos hacer una cuenta significativa del Omer este año y que Dios nos conceda avanzar y que el año que entra pueda yo ir desglosando cada día del Omer, porque cada día tiene un trabajo espiritual específico. Se divide por Sefirot. Sefirot son clasificaciones de atributos de Dios que están en nosotros que tenemos que trabajar. Esos atributos vienen a lo largo de toda la Biblia, de toda la Torah, y están en todos los salmos, son atributos de Dios, están en el Padre Nuestro, en la oración que el Señor enseñó. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria, el imperio, la potencia, la gloria, el poder, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod. Tenemos que trabajar en esos términos, pero pronto el Señor nos permitirá. Muchas gracias, Dios los bendiga, los amamos y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Rey. Amén y amén. Muchas gracias, amor, por esta enseñanza tan tremenda que recibimos. Yo me impresiono en verdad de cómo el Señor nos habla. Gloria sea al Señor por tu vida, amor. Vamos a seguirle. Pues bueno, el día de hoy tenemos un mensaje tremendo de parte de nuestro Señor. Un mensaje donde seguimos hablando de la misericordia de nuestro Señor y de cómo, y como te mencionaba, hay cosas que no necesariamente se ocupa estar orando. Hay algo que tenemos que entender como iglesia de nuestro Señor. En ocasiones se ocupa más que oración, disciplina. ¿Por qué? Porque repite conmigo, Dios ya me ha dicho qué hacer. Hay ejemplos a seguir muy tremendos, donde la palabra nos va llevando y nos va hablando de cómo tenemos nosotros, y repite conmigo, esperar en Dios. Tenemos que esperar en el Señor. Mira, un ejemplo bíblico tremendo del cual te puedo platicar es Abraham. Abraham recibió su promesa a los 75 años de edad, pero vio cumplida la palabra a los 100 años de su vida. Otro ejemplo muy fuerte es el de José. José recibió su promesa a los 17 años de edad, pero vio cumplida la palabra cumpliendo 39 años de vida. Caleb recibió su promesa a los 40 años de edad, pero vio cumplida la palabra cumpliendo a los 85 años de vida.
David, otro ejemplo tremendo, que él recibió su promesa a los 14 años de edad, pero vio cumplida la palabra cumpliendo 37 años de vida. Tenemos que entender que y recordar que Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa, porque el proceso de la espera es parte de la formación de qué, de nuestro carácter. Y también en este mensaje hoy quiero decirte, porque hay asuntos que Dios no va a hacer. Dios da la orden, por ejemplo, cuando le dijo a Noé, construye el arca, pero Dios no construyó el arca a él. ¿Qué pasó con Moisés? La mamá tuvo que hacer la canasta. Dios no hizo la canasta. O sea, el tema es que tenemos que hacer algo nosotros. Ser valientes, ser perseverantes, estar pegados al Señor, así como lo hizo David cuando peleó con el gigante Goliat. Recuerda cuando dijo que se convirtió el agua en vino, él dijo, llénenme los cántaros. O sea, a Pedro le dijo, tira de nuevo la red. Porque Dios hace su parte, pero tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Y hoy voy a hablarte de lo que es la obediencia, porque esa es la parte humana del milagro. Tenemos que entender que el Señor está haciendo cosas tremendas en nuestras vidas. Él ya dio órdenes a sus ángeles acerca de ti que estás oyendo este mensaje, para que te guarden en todos tus caminos. Entiende este punto, lo que el Señor hoy nos está hablando. Es que así hoy vamos a irnos a la lectura al primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a ver del versículo 8 al versículo 24, que habla de algo bastante fuerte, bastante tremendo. Muchas personas nos han estado escribiendo y nos han estado hablando por teléfono y hemos tenido muchísimas conferencias y hemos tenido eh, muchísima respuesta del público, gloria sea al Señor, de la iglesia de nuestro Señor, donde nos están hablando y nos están diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué el ataque al ministerio? ¿Por qué pasaron las situaciones que sucedieron con este siervo inútil? Porque somos un ministerio, y déjame explicarte, de liberación. Y lo que es un ministerio de liberación es un ministerio verdadero, pero es el ministerio de iglesia donde no cualquiera se puede meter. Hay muchísimos que quieren reprender demonios, muchos que quieren estar haciendo guerra espiritual, pero no están preparados. Y créeme, el ministerio de liberación trae un peso de gloria muy fuerte. La misión de la liberación es, todo ministerio que lo haga va a enfrentarse a la mayor resistencia. ¿Por qué? Porque es donde las obras del diablo son realmente destruidas. ¿Entiende este punto? La persona que es espiritual lo va a entender. Al diablo no le molestan las iglesias que no aceptan la unción y el ministerio de liberación. Por eso esas congregaciones crecen tanto. A él no le molesta eso. El diablo sabe que si logra que la gente se oponga y que no acepte el ministerio de liberación, así él los puede mantener dormidos en esclavitud, en tormento y tibios, y también sin ser usados poderosamente por nuestro Señor. Por eso el diablo se esfuerza en verdad en tratar de detener los ministerios de liberación. ¿Por qué? Los ministerios que liberan a las personas por el poder de Dios y nada más sea la gloria de nuestro Señor Jesús. O sea, es algo que Él quiere detener, porque mira, es muchísimo más fácil estar predicando sermones elocuentes, pero sin ningún poder. Y tienes a la gente entretenida, no pasa nada. Esos tipos de ministerios, con todo respeto, no tienen problemas. Pero entrar en la misión de la liberación, vas a enfrentar una gran oposición. Pero esa es la gran misión que Dios nos ha enviado a hacer. Y es lo que el diablo más odia. Y como es más grande la oposición, porque es lo que el diablo más odia. ¿Me explico? Entonces nosotros, cierto tipo de siervos, tenemos que soportar características
como la persecución, como cárceles, como mentiras, calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser obedientes a nuestro Señor, a nuestro llamado. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace difícil la misión de la liberación, porque hay un enorme costo que tienes que pagar. Pero sabes una cosa, el diablo puede luchar todo lo que quiera, puede perseguirnos, pero no hay nada que temer, porque siempre tenemos la victoria en Cristo. Siempre que avancemos con valentía en esta misión que tenemos, ¿por qué? Porque Dios nos lo ordenó y porque debemos y sabemos obedecerle. Él nos respalda y Él pelea por nosotros. Nuestro trabajo es ser fuertes, seguir adelante, continuar haciendo la obra de Dios. Así es como somos nosotros capaces de ser poderosamente usados como vasos de Dios, porque la gente sigue siendo liberada, sigue siendo salvada, sigue siendo sanada, y esa es la obra de nuestro Señor. ¿Entendemos el punto? Ojalá haya quedado un poco claro lo que tenemos que pasar los verdaderos siervos de Dios. Todo verdadero siervo de Dios pasa por desiertos tremendos y pruebas tremendas. Entonces, aquí estamos, como siervos inútiles para darle para adelante y toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Y bueno, vamos ahora hacia la lectura. Y vamos a la lectura. Vamos ahora a 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Versículo 8 dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entendamos lo primero que hace Dios. Dios no habla a Elías en este caso de una manera suave. Simplemente le dice, levántate y avanza y te estoy cambiando el lugar de residencia. Te estoy mandando para allá. ¿Y qué tiene que hacer un siervo verdadero de Dios? Obedecer. Te guste o no, tenemos que obedecer. Y luego lo más tremendo aquí, Dios ya vio tu necesidad allá, pero tenemos nosotros siempre como cristianos la idea de que la ayuda que nos va a llegar va a ser de alguien en abundancia, alguien bendecido, alguien millonario. Y tenemos que entender que Dios va a suplir nuestra necesidad como sea su voluntad. Fíjate, dice, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y cómo habrá sido la orden? ¿Cómo habrá sido ese asunto? ¿Habrá recibido algún mensaje del cielo? ¿La visitaron en sueños? No, fíjate lo que sigue en este proceso. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué hubo ahí? Obediencia. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¡Wow! ¿Qué se encontró? A una persona que según el mundo, según las características de lo que puede ser la vida diaria en el mundo, se encontró una mujer, una viuda mayor de edad, que ya estaba ella recogiendo leña. ¿Y que llega y hace? O sea, él inmediatamente identificó quién era. Y él que hizo, le dio una orden a la mujer. Y es algo muy, muy, muy tremendo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjate, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay obediencia por parte de la mujer, pero inmediatamente no había cumplido la primer misión y ya se le estaba pidiendo una segunda. Y muchos de nosotros pensamos que Dios nos va a pedir solo una cosa y nos puede seguir requiriendo más cosas. Es ahí donde se empieza a mostrar la fe. Y cuando hay una lucha de fe, para eso estamos los siervos, para alentar y profetizar en el nombre de nuestro Señor y dar esperanza en el momento de la prueba. Porque ¿qué es lo que hacemos como seres humanos? Detener nuestra mano para dar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos miedo y lo miedo es lo contrario a la fe. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 12 en adelante. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja
y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Era una mujer temerosa de Dios que identificaba a un siervo de Dios, pero que estaba pasando una gran necesidad. Pero mira, quiero que entiendas algo. Una gran necesidad para ya dejarse morir. Un último bocado, era lo último que tenían. Es impresionante esta situación y muchos de nosotros estamos rodeados de bendiciones y no nos damos cuenta. Y queremos más y más y más y ayúdame y ayúdame. A ver, espérame. Entendamos esto. Ya lo dije en la prédica pasada. Muchas veces cuando Dios te va a dar algo, te quita todo lo demás. Te manda a un silencio, te manda a un desierto, porque la bendición que viene es mucho más grande. Pero fíjate la actitud del siervo en este momento primero. Fíjate lo que dice. Dice, Elías le dijo, lo primero que dijo este hombre en la necesidad de la mujer, cuando ya se iba a dejar morir, cuando él estaba pidiendo el bocado de pan, cuando le estaba pidiendo el agua, cuando veía, tú decías, oye, espérame, no le voy a pedir. No, fíjate, lo primero que dijo el siervo, fíjate, ¿qué es? Elías le dijo, no tengas temor. Esa es la primera situación, el primer requerimiento, la primera orden que el Señor da a todo aquel que se acerca a Él. Dice la palabra de Dios, pide con fe, pide creyendo, no seas de doble ánimo. De una vez por todas, aviéntate a creer, a tener fe. Y ese es el momento donde yo te comparto, tienes que dejar el temor a un lado. Tú no sabes ni cómo, ni el tiempo, ni la manera, ni la situación que esté sucediendo alrededor, cuando quizá tienes a todo mundo en contra, todo mundo tirándote, todo mundo juzgándote, pero el Señor te dice, hey, no tengas temor. Céntrate, no tengas temor. Elías le dijo, versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero hazme a mí primero. ¡Wow! Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. ¡Wow! Otra cosa tremenda y una enseñanza grandísima que el Señor nos pone aquí. Repite conmigo, lo de Dios primero. ¿Qué es lo que pasa? Todos dejamos para después a Dios o lo ponemos en segundo lugar. La gran mayoría de la gente que se dice cristiana separa primero todos sus pagos y después pone el diezmo. Es que ese es el diezmo de lo que me quedó. Así no es como se da. Entendamos el punto aquí, y yo no estoy predicando ni pidiendo que no, que des el dinero. A ver, ese es tu tema. Tú sabes si crees y obedeces o no. La palabra habla claramente aquí de la obediencia. Poner a Dios primero, incluso antes que tus hijos. ¿Por qué? Porque sabes que si pones a Dios primero, Él se va a encargar de cuidar a los tuyos. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? La gente se enoja. No, 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 va a ser como yo quiero. Y te voy a decir algo, en este caminar con Cristo, para lo que viene ahora sobre estos tiempos que vienen encima, vas a tener que ser completamente irracional para con el mundo, pero completamente espiritual con la fe en obediencia. Elías le dio una instrucción a la viuda donde la viuda a través de esa decisión iba a recibir toda la demás bendición, porque venía un ataque tremendísimo contra ella y el ataque viene tremendo. Viene tremendo porque lo primero que le preocupa a esta mujer es su hijo, lo primero. Sin embargo, ella decide obedecer y fíjate, Elías estaba listo para ser ese siervo y ese vaso usado por Dios para lo que venía. Él no sabía qué iba a suceder, pero Dios ya había preparado el camino. ¿Por qué lo mandó con esa viuda y no lo mandó con una millonaria o una reina? ¿Por qué? Porque Dios ya estaba cuidando la vida del hijo, ya estaba cuidando de la viuda, ya se había encargado de sus deudas, ya se había encargado de todo lo demás. Y fíjate lo que viene aquí. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero.
Hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero fíjate, cuando dio la orden, ya empieza a decir una promesa. Versículo 14 es sumamente importante. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Fíjate la autoridad, la fuerza y el poder de esas palabras. Tremendo lo que el Señor está diciendo. El siervo dijo, no tengas temor. Y después dijo, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, y dio la orden en los cielos y en la tierra. Y es algo tremendo, porque también incluía la obediencia de una sola persona. Desató una promesa tremenda. Dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Fue la primer persona que escuchó la profecía de que iba a llover. Antes que un rey, ¿eh? Porque después en el capítulo que sigue es cuando se encuentra con Acab. Cuando le dice que va a llover y todo lo demás, cuando todo lo demás pasa. Pero desde el momento que él fue enviado con esa viuda insignificante, venía una gran bendición para todo el pueblo. ¿Entiendes el punto de la obediencia de una mujer temerosa de Dios y apartada del mal, o de un hombre obediente a Dios? Cuando realmente te mueves por fe y confías, Dios te va a pedir que confíes en Él en la necesidad, en el desierto, en la prueba. Eso es lo más tremendo. Versículo 15 dice así: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Entiendes esto? Empezó inmediatamente a desatarse el poder de Dios, el poder que da la palabra de los siervos verdaderos, de los siervos que realmente están en obediencia al Señor. ¿Qué diría el mundo? El mundo reprobaría esa acción. ¿Cómo es posible? No le des, guarda para ti, no le hagas caso, pastor encajoso, que esto, que lo otro. O sea, entendamos el punto de lo que dice la palabra de Dios. Comieron y por muchos días. Y en el versículo 16 en adelante empieza una cosa tremendísima. Analiza esto. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tenemos nosotros que entender que el poder de Dios se está desatando ahora a través de la boca de los siervos de Dios. Tenemos que analizarlo de una vez por todas. Tenemos que empezar a buscar la palabra verdadera de nuestro Señor, pero sobre todo el poder del Espíritu Santo. El poder que levantó al Señor Jesús de los muertos, el poder de multiplicación, milagros, prodigios, señales y maravillas. ¿En qué tipo de iglesia te estás moviendo? ¿Qué tipo de palabra estás recibiendo? Entendamos esto. Y luego dice así, versículo 17. Y ahí es donde empieza algo muy, 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 muy fuerte. Entendamos este punto. ¿Qué habrá sufrido? Y me detengo un poco ahí. ¿Qué habrá sufrido esta viuda en algún momento de su vida para llegar a esa situación de tanta escasez? Muchas veces nosotros nos enojamos con las personas que nos dan la espalda, que nos ofenden, que nos traicionan o que tratan de hacernos daño. Pero el que está en el Espíritu sabe que también esas personas son parte del plan que Dios tiene. ¿Para qué? Para nuestra vida. Y así como Dios utilizó la traición de Judas para con nuestro Señor Jesucristo, para acercarlo a su propósito, Dios va a utilizar a todos esos Judas que tienes alrededor. A todos ellos que están alrededor tuyo. ¿Para qué? Para acercarse al propósito que tiene Dios para ti. ¿Qué hace Dios para que esos Judas aparezcan? Dios simplemente va a permitir que estas personas se comporten como verdaderamente son, como siempre han sido. Y los Judas van a empezar a aparecer cuando menos lo esperes y en quien menos lo esperas. Los Judas aparecen en forma de amigos, en forma de amores, en forma de familiares. Y algunos van a empezar con las características, van a empezar a mentir. Otros van a empezarte a traicionar.
y el tercer tipo de Judas te va a empezar a dar la espalda. Y tú, cuando estás en ese momento, con la decepción y el dolor que te causan esas personas, vas a poder elegir algo que es parte del Señor, alejarte de ellos. Y inmediatamente Dios, a partir de ese momento, empieza a bendecirte y a poner en tu vida las personas correctas, que son las que te van a ayudar a cumplir y acercarte al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Entendamos esto que el Señor nos está diciendo ahora. ¿Qué habrá vivido esa viuda para llegar a ese momento? Para llegar a esa situación. Pero ¿qué pasa? Había un hambre tremenda, una sequía tremenda, pero para ella la crisis ya había terminado en cuestión material, en cuestión de alimento, en cuestión de comida, en cuestión de... Y la presencia de Dios ahí estaba. Pero mucha gente piensa que el ataque no va a llegar, que como estamos bien, bueno, no, Dios va a probar la obediencia, la fe, tanto del que profetiza como la persona que recibe. Fíjate esto, o sea, el siervo, claro, que sabe que está siendo usado por Dios, pero el Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sigue? Y la mujer, en este caso la viuda o el hombre que está en la situación, empieza también a ver qué está pasando. Y ahí es donde el Señor prueba la fe de nosotros. Fíjate, es algo tremendo. O sea, cuando Dios nos pone en una batalla, es porque sabe que somos capaces de superarla. Aunque no lo veamos en el momento de la crisis, en el momento del susto, en el momento del problema. El apóstol Pablo en su carta de Corintios nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Esa promesa nos muestra que las dificultades no son un castigo, sino una oportunidad. Y aquí es el punto que quiero llevarte. Es una oportunidad para demostrar que nuestra fe ha madurado y para fortalecer nuestro espíritu. Mira, Dios no pone batallas en manos equivocadas. Eso es una regla. Dios no pone batallas en manos equivocadas porque en su infinita sabiduría, Él sabe que lo que estamos enfrentando es justo, y repite conmigo, lo que necesito. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, pastor? Mira, entiende. Para crecer y madurar, para pasar ese nuevo nivel de unción, para que tu pan sea multiplicado, que tu sustento sea multiplicado, para que tengas a siervos cerca verdaderos del Señor, para que habite la presencia de Dios en tu casa, vas a tener que enfrentarte a un propósito divino. Puede que no comprendamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender que cuando estamos atravesando ciertos momentos difíciles, en la palabra encontramos múltiples relatos de personas que a pesar de sus luchas fueron instrumento de Dios para cumplir con su plan. Como ya te lo dije hace un momento, del rey David enfrentando a Goliat, el apóstol Pablo en la cárcel, en la prisión, encarcelado. Dios usó las dificultades para forjar en ellos ¿qué? Un carácter firme, un carácter que no se dobla. Por eso los que somos probados dejamos de tener miedo, dejamos de preocuparnos, dejamos de estar cayendo en esas baratijas del diablo y estamos firmes como guerreros del Señor. Entendamos por qué. ¿Por qué es posible que nosotros tengamos un carácter firme? Porque tenemos una dependencia total de Él. Dependencia total. Y no es lo que dice tu cuenta bancaria, no es... Y muchos dicen y gritan aleluya, etcétera. No entienden verdad que tienes que buscar ese carácter fuerte del Señor. Y nada más lo vas a conseguir cuando tengas una dependencia total de Él. Y tienes que considerar algo. Jamás, jamás, jamás estás solo. Nunca. En nuestras batallas, Él nos acompaña, Él nos fortalece, Él nos da las herramientas necesarias para superarlas, pero finalmente tenemos que recordar que la fe no solo se mide en momentos de tranquilidad. La fe no nada más se mide en momentos de tranquilidad, sino en cómo respondemos a las dificultades cuando enfrentamos una batalla. Ahí es el momento de entender si tengo fe o no. Y batallas tremendas, batallas fuertes. No es el momento de rendirse. Hoy Dios te está diciendo, no te rindas. Aférrate más profundamente a Dios.
Y tienes que entender que Él no te ha dado una lucha, que no puedas tener la victoria. Cada batalla, por difícil que sea, que esté en este momento en tus manos, tienes que entender que Dios te está equipando con todo lo necesario para poder superarla. Entiende, Dios no se ha equivocado en poner esa batalla en tus manos. Dios no da batallas a los guerreros que no van a poder. Pero esa batalla es esa prueba, esa dificultad, porque está creando y te está saliendo ese carácter inquebrantable. Dios jamás te dejará solo, siempre te va a acompañar, siempre está ahí contigo. Porque de la mano de Dios, ¿qué problema puede ser tan grande? ¿Entiendes el punto? Entiende, pero vas a tener que tener una mentalidad completamente distinta. Esto es lo que se le pidió a la viuda en el momento de necesidad, en el momento de la prueba. Primero la tentó con que, y esa es la baratija más primera que usa el diablo, el dinero, el sustento, el alimento, las necesidades básicas, porque él dice, no, no vas a dar. Pero cuando cumples, se deja ir con un ataque mayor, aunque tu fe y el poder de Dios es muchísimo mayor. Fíjate lo que dice el versículo 17. Después de estas cosas, cuando ya había alimentos, estaba multiplicando, estaban pasando milagros en la casa de la viuda y del hijo, y fíjate lo que viene aquí. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto habrá durado la enfermedad? ¿Qué enfermedad se te ocurre que pudo haber sido tan tremenda y tan mortal para que el niño muriera? Paludismo, le picó un mosco, tuvo síntoma de dolor, cuánto duró de tiempo, algunas semanas, algunos días, dejó de comer cuando había comida, le cayó algo mal, se intoxicó, se envenenó, le picó una víbora, no sé, pero analiza este punto. Eran buenas noticias, había llegado la respuesta del Señor, había llegado la multiplicación del alimento, estaba un profeta de Dios en la casa. ¿Y qué pasa? Se muere el hijo. Se muere el hijo. Entonces ahí es donde uno dice, no, no te creo, Satanás. Yo le sirvo al Dios de los milagros, al Dios del poder, al Dios de Israel. Y es cuando uno vuelve a aferrarse a esa fe. Entiende el punto. Había escasez en el pueblo, había muchísimas cosas. Seguramente se había corrido la voz de que ahí estaba el profeta de Dios, que estaba multiplicando la harina y el aceite. Pero ¿qué es lo que sucede? Quizá el muchacho, el niño le platicó a los demás. No sabemos por dónde ha llegado el ataque. ¿Por envidias? ¿Le habrán hecho brujería? No sé. Pero fíjate lo que el versículo 18 dice y es algo fuerte, fuerte, fuerte. Dice, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¡Wow! Una mujer que se sabía pecadora, una mujer que sabía que podía venir juicio de Dios, quizá por sus pecados de la juventud. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que ella identifica al varón de Dios y sí le dice, ¿a eso veniste? ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando estaba viendo la multiplicación del alimento, hubo un enojo, un reclamo, pero una situación tremenda de confrontación con la palabra de Dios, como dijera, ¿dónde están las promesas del Señor? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde tienes que entender algo. Cuando se da una palabra profética, no es responsabilidad del siervo recibirla, es tu responsabilidad. Y es momento donde tienes que entender que vas a tener que limpiar tu corazón y no cargar ya con ese pasado que abre puertas a que entre la enfermedad a tu casa, la muerte, las situaciones tremendas. Porque es tu responsabilidad. Mira, tú crees que vas a sanar cuando has estado lleno de rencor por años. Y que es más, que cuando la gente que te hizo daño te venga a pedir perdón, ¿tú crees que vas a sanar inmediatamente? Mira, no te vas a sanar ni cuando tus papás cambien,
cuando tu ex cambie, cuando venga el que te hizo daño y te pida perdón, ahí no vas a sanar. No. La sanidad de tu futuro es tu responsabilidad y quiero que lo entiendas de una vez por todas. Dios ya te dio la sanidad, pero tú te tienes que sanar. No puedes vivir echando la culpa a todo lo demás de lo que estás viviendo. Va a haber momentos de aflicción, pero tienes que confiar. Dice, confiar, yo he vencido al mundo. Edifica tu casa sobre la roca. Entiende el asunto. Siempre va a haber tormentas. Tiene que haber tormentas en tu vida. Tienes que entender que va a haber momentos donde vas a tener que entender que vas a tener que arrancar en esa fe que nadie va a entender. ¿Por qué? ¿Por qué te llevó a ese lugar? ¿Por qué pasó esa prueba como la estaba viendo la viuda? ¿Por qué estaba sucediendo que ella viviera ese momento? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos, si realmente todo empieza a funcionar, ¿por qué la gente como a los 4 o 5 años que está en la iglesia fiel, etcétera, y recibe bendición, empiezan a hacer un regadero? De los 3 a los 5 años se empiezan a ir de las iglesias, empiezan a pensar que ya Dios les habla directo, se les olvida absolutamente todo lo que se hicieron por ellos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la persona que no cambió en verdad y se vuelve un cabezón independiente. ¿Por qué? Porque se empiezan a distraer y la oración ya no es la misma. ¿Entiende este punto? El pueblo de Israel se le amontonaba al Señor cuando tenían hambre. ¿Y qué pasó? Nada más tenían alimento y dejaban de buscar a Dios. ¿Entiende este asunto? El Señor nos está hablando, nos está llevando quizá a esa situación parecida a la que estaba viviendo la viuda. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo volver a empezar. Volver a empezar, ¿por qué? Porque ya me siento cansado. Me siento cansado. ¿Con cuánta gente hablas que dice, ¿cómo estás? No, estoy cansado, estoy bien cansado, hermano, muy cansado. Mira, la verdad. Y puedo entenderlos porque les duele todo. Hasta el alma, el corazón, la mente. Y es terrible. Porque hasta una mosca que huele te afecta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entendamos que cuando está llegando la bendición, como le pasó a Nehemías, ¿recuerdas cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén? Cuando ya iba a la mitad, empezaron los ataques a la mitad. Y empiezan esas voces negativas que hacen pensar que estabas haciendo algo equivocado. Imagínate la viuda, oye, debí de haberlo recibido o no, debí de haberle dado comida o no, ¿cómo? Pues se murió mi hijo, pues ¿qué pasó? O sea, entendamos lo que está pasando aquí. Vienen esas voces debilitadoras, vienen los cristianos apartados, vienen a chismearte el que está al lado, a hablarte mal de los siervos, y empiezan esas voces susurrantes. Y si no hacemos una limpieza en humildad y decimos, hey, espérame, yo soy un nuevo hombre, aquí dice la palabra de Dios, y voy a volver a empezar y le voy a volver a dar y voy a seguir confiando en lo que Dios dice, es algo tremendo. Dios nos va a llevar a ese sitio oculto de soledad. ¿A qué? ¿A qué nos lleva ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando en esa casa con la viuda, con el siervo, con el hijo? ¿Qué estaba sucediendo? Repite conmigo, estaba naciendo y creciendo una gran bendición. Estaba empezando a mostrar su poder el Señor. Chécate los tiempos, chécate la situación. Nos envía el Señor a sitios ocultos a crecer, a crecer. Entendamos el punto. Ahí en privado, el Señor empieza a mostrarte. O sea, yo veo las prédicas que estaba escuchando, unas que hice hace más de 10 años. Y la verdad que en muchas estuve muy equivocado. En muchas fui muy duro, en muchas fui juicioso, fui religioso. Y hoy el Señor me ha mostrado su amor y su misericordia. Y el poder de Dios está presente y pasan milagros, prodigios, señales y maravillas. Y es algo hermoso. Lo que el Señor está haciendo es grande. Entendamos que también los pastores nos vamos capacitando poco a poco, porque la gloria es del Señor.
Y hoy, a más de 10 años de haber iniciado el ministerio, después de tantas pruebas que hemos pasado, tengo el fuego más fuerte que nunca y me siento más contento que nunca. Porque sé que el Señor lo está haciendo. Y yo le pedí ir a ese lugar más grande. Le pedí más unción. Entonces volvamos al tema de la viuda. Dios nos va preparando. Nos va preparando. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, pero mira, si queremos realmente llegar en este momento, como pasó con la viuda, dijo, ya mi hijo ya se murió, ¿qué tienes conmigo? Pero no se movió, no lo corrió, no se fue. Pero fíjate la respuesta de un siervo verdadero de Dios. Vamos ahora al versículo 19. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¡Wow! En la prédica de ayer, no de ayer, de esta semana, vimos que Eliseo hizo lo mismo con el muchacho que se murió de la tsunamita, ¿recuerdas? No es el mismo caso, ¿eh? En este caso es Elías con la viuda de Sarepta. Pero de aquí nace lo que aprendió Eliseo. Elías lo llevó a su cama, donde él estaba acostado, y lo pidió con autoridad. Tráemelo, pásamelo. Y versículo 20 empieza el poder. Fíjate. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. ¡Wow! Tremendísimo lo que pasó aquí. Una oración con autoridad pidiéndole como siervo a su Dios, al Señor. Padre, no te entiendo qué estás haciendo, pero yo arrebato esta bendición en tu nombre. Y Dios así con una sonrisa diciendo, ora, haz lo que sabes hacer. E inmediatamente, fíjate, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Chécate nada más. ¿Habrá sido incómoda la oración ver un hombre mayor encima de un niño muerto? Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente hoy opina, juzga, escribe en las redes sociales, critica las oraciones? Pero chécate esto. 3 veces tendido sobre él, peleando una vida de guerra espiritual tremenda, y dice, y Jehová oyó, versículo 22. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando. Donde tienes que dejar todo atrás. Mira, ¿quieres un futuro verdadero de la mano del Señor? Vas a tener que poner todo tu pasado sobre un altar y prenderle fuego. Punto. Y te vas a tener que quedar a vivir en lo que no conoces. Vas a tener que empezarte a mover por fe. Vienen tiempos donde la oración va a hacer diferencia sobre las cosas. Viene una gran sacudida sobre la iglesia que se dice Iglesia de Cristo ahora. Viene algo fuerte. Mira, tienes que entender algo. Hoy hay una idolatría al ego impresionante. Hay un ego propio impresionante ahora de las personas. Hay una cosa impresionante de autosuficiencia. O sea, y sobre todo, las personas no están preparadas para vivir traiciones, calumnias. Importa mucho el que dirán. Pero a un siervo verdadero no le importa eso. Nos importa lo que Dios diga. Y nos importan las almas. Fíjate lo que está pasando aquí. La viuda se enfrentó a algo que jamás se había enfrentado. Y había visto con sus ojos cosas que jamás había visto. Mira, la gente va a olvidar todo lo bueno que hiciste por ellos, por una sola cosa que hagas mal al final. Es tremendo, pasa con todos, con los deportistas, con la gente. ¿Cómo nos va a pasar a nosotros esto, no? Pero esa es la cruda verdad. Pablo no solamente le enseñó a Timoteo cómo empezar, le dijo cómo iba a terminar. Dijo, no te rindas.
No tengas temor, no tires la toalla, porque la corona que me espera a mí le espera a todos los que realmente aman al Señor. Fíjate, ¿cuál fue el final de Pablo? En una prisión, en una celda, en una mansión, donde él estaba preso, en los calabozos. Y qué tremendo esto, ¿eh? Eclesiastés, capítulo 7, dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Es mejor lo que está pasando ahorita que cuando empezamos. Porque el poder de Dios se manifiesta mucho más tremendamente fuerte. Aquí ya se había muerto el niño. Ya no había, ya era una sequía tremenda, ya estaba. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba terminando. Porque iba a empezar algo tremendamente hermoso del Señor. Sin lucha no hay victoria. Sin las montañas no hay cómo llegar a la cima. Sin los contratiempos no hay destino. Todo tiene un propósito. Bendice y agradece por las pruebas. A veces no entendemos cuál es la razón por qué Dios nos mete en procesos difíciles. ¿Por qué? Porque nos está eligiendo Dios para bendiciones mucho más grandes que no se las da a los demás. Gente como tú que has pasado problemas como este, en la palabra hay revelaciones tan fuertes que a estas personas con tus características las metió en procesos que a otros no metió. Pero quien estuvo en esos procesos difíciles son los que tuvieron las mayores bendiciones registradas en la palabra de Dios, porque en sí en el proceso Dios te mete al foso de los leones, pero los leones no te van a devorar. Si en el proceso Dios te mete al horno de fuego, el fuego no te va a quemar. Si atraviesas las aguas no te van a anegar. Probablemente muchos de los que estén escuchando estén pasando por procesos que nadie esté viviendo. Soy el único en mi familia, porque a los demás les va bien, etcétera. Y en estos procesos quizás estás deseando tener la vida del que está a tu lado. Pero si eso te está pasando, si aguantas en este proceso, créeme, y hoy te profetizo, el que está a tu lado deseará la bendición que tú estás recibiendo. En medio de ese desierto que estás pasando, en medio de tu proceso difícil, di Dios bendito seas, porque me escogiste a mí para darme una bendición que no le darías a otros. Porque yo declaro, y escúcheme bien, en el nombre de Jesús, que estás a punto de llegar a la tierra prometida y nadie te va a arrebatar esa tierra, ese Hebrón. ¿Por qué? Porque tú estás siendo fiel en todo el proceso y vas a entrar tú a esa tierra bendita. Tú y tus generaciones van a vivir disfrutando de una bendición tan grande y ya no van a tener que vivir esa batalla porque tú ya la peleaste por ellos. Entiende. Entiende lo que está pasando aquí. La viuda resistió, Elías resistió y Jehová respaldó. Dice el versículo 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Y después dijo el versículo 24 así. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y eso es lo que todos nosotros buscamos. Entiende lo que el Señor está haciendo ahora. O sea, si tú no entiendes el llamado de Dios en tu vida por las buenas, cuando Él te llama por las buenas, cuando lo hace con ternura, recordándote cuando te ama, cuando te susurra en el oído y te dice, hijo, aquí estoy, no temas, confía en mí. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes endurecido el corazón? Dios permite que la vida te pegue una revolcada. ¿Para qué? Para que abraces su gracia, para que entiendas. Él permite que haya dolor en tu vida. Va a utilizar una enfermedad como herramienta para quebrarte y para que entiendas que le necesitas.
Cuando no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas, vas a entrar en desiertos que parecen sin fin y no saldrás de ellos. Hasta que entiendas que Dios te está llamando y que lo necesitas. Cuando Él nos llama, nos toma de la mano. Dios no es que quiera hacerte llorar, pero Dios sabe que con esas lágrimas es la única forma de limpiarte el alma y la única forma de traerte a casa, y Él no va a dudar en permitir que llores. No esperes el momento que la vida te sacuda para darte cuenta que necesitas a Dios. Dile: Señor, aquí estoy, te abro las puertas de mi corazón. Entiende esto. Cuando la gracia de Dios te haya cambiado de tal manera y transformado solamente como Él lo hace y con Él es posible, recuerda que en un momento, así como pasó con Eliseo y la tsunamita, después de un tiempo viene una gran sacudida, así como pasó con la vida de Sarepta y Elías, va a llegar un momento donde las personas de la nada te van a querer destrozar. Es lo más predecible que existe. Porque Dios te está convirtiendo en algo que no existía antes. Te está convirtiendo en algo, en un ser humano distinto a todos los días de tu vida anterior. Así funciona esto. Y todos los días tienes que renovarlo. No existe cristiano de cuna cristiana. En verdad, vas a tener que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Y entiende algo: si eres un verdadero siervo y sierva de Dios, vas a ser traicionado, atacado, expuesto, humillado. Son reglas. Pero te digo algo: vas a sobrevivir. Vas a sobrevivir. Porque mucha gente, cuando van subiendo, cuando va siendo exitoso, cuando va siendo conocido, muchos pueden subirse a ese tren, pero cuando te toca la bajada, ese es el momento, porque te encuentras solo con Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Invocarás la voluntad del Padre de pelear en contra de ese dolor y te levantarás en el nombre de Jesús? Hoy te pregunto: ¿quién eres en verdad? ¿Quién eres? Deja tus títulos personales. ¿Quién eres? Un seguidor de Cristo, un siervo del Señor, un siervo inútil. Esa es la pregunta que va a definir tu vida. Y yo creo que ya sabes la respuesta. Entendamos. Mucha gente van a querer esa grandeza que Dios está dando, pero no todos están dispuestos a pasar el proceso. Eres más valioso que muchísimas otras personas que se han acobardado. Dios se está poniendo como cabeza y no como cola. En el Salmo 51:17 creo que es, dice: el corazón contrito y humillado no desprecias. El Señor no lo desprecia. ¿Por qué? Porque la única puerta que el Señor va a abrir para que su gracia se extienda sobre ti es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos para recibir el Espíritu de Dios. Tenemos que entender y reconocer que el Señor hoy nos está hablando fuerte. Hoy nos está diciendo algo importantísimo. Entendamos, y vuelvo a repetirse, viene una gran sacudida para la iglesia de Cristo. Y necesita el Señor que haya humildad, gozo y gratitud, obediencia, santidad y fe. Me despido bendiciendo tu vida, tu familia, tu matrimonio, bendiciendo el pueblo de Israel. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra dé fruto abundante en tu vida. Si ocupas una administración, búscanos, escríbenos en la página de Despertar Ministries. Podemos hacer lo que son reuniones vía internet, vía por Zoom, por cámara, por teléfono, presenciales. Es momento de entender. Es un ministerio donde hacemos liberación, donde predicamos la palabra de verdad. Y me despido en este momento, yo y mi esposa, de ti, diciéndote: viva Jehová, viva Jesucristo, y va el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. A ti, Señor, sea la gloria. Amén, amén y amén.